Hola, este es un tutorial sobre cómo se utiliza esta plantilla para la proyección de estados financieros necesarios para el plan de negocios. Básicamente es una herramienta que nos simplifica la elaboración estricta y contable de todas estas herramientas financieras, teniendo en cuenta que seguramente no somos expertos en contabilidad y que definitivamente nuestra misión a través de este planteamiento no es la profundización en la técnica estricta, sino más bien realizar un esbozo general sobre cómo se debería de comportar nuestro negocio en los próximos 3 años. Básicamente este tutorial les voy a guiar a través de las distintas ventanas que tiene esta hoja de cálculo, que de hecho está totalmente automatizada. Eh, entonces, empecemos por lo primero. Como pueden ver, la primera página es una página de direcciones. Aquí están las instrucciones generales de cómo se utiliza la página, la hoja de cálculo. Toda la hoja de cálculo está protegida por una clave. Esa clave es 1, 2, 3, 4. Y si usted desea realizar modificaciones a la hoja de cálculo, deberá desproteger la hoja y poder realizar las modificaciones que usted así desee. La hoja está diseñada de tal manera que tiene un código de color. Es decir, tiene celdas en color naranja y otras celdas en color naranja más oscuro. Y básicamente en las celdas que son de color naranja oscuro es donde usted deberá ingresar los datos que se le solicitan. Y las celdas naranja son las que usted, naranja claro, son las que usted podrá modificar según su necesidad. Como podrá ver a lo largo del desarrollo, todos los demás cálculos, es decir, todas las celdas que estén en blanco, se irán calculando automáticamente en función de los datos que usted le va ingresando a la hoja de cálculo. Es de suma importancia también notar de que los datos que usted vaya alimentando debe tenerlos premeditados o previamente calculados en alguna herramienta externa, como lo pueden ser, por ejemplo, cuáles van a ser los salarios, cuál es su precio, cuál es su costo unitario, si usted va a tener algún crédito, cuál es ese crédito, de qué monto es, qué tasa de interés. Y todos esos datos los irá ingresando, pero toda la operación de los estados financieros se irá haciendo de forma automatizada. Entonces, en esta primera hoja, únicamente usted ingresa su nombre, en este caso puse mi nombre, el nombre de la empresa, el mes de inicio de su proyección, yo puse enero, y el año 2020. La siguiente página es esta página que se llama Starting Point, o punto de partida. Y como podemos ver, el primer punto de partida es el ingreso de todos los gastos del año 1. Esto nos va a servir para alimentar nuestro balance general de inicio, de partida. Como podemos ver, tenemos resaltadas celdas color naranja oscuro y algunas de naranja claro. En estas celdas de naranja oscuro, por ejemplo, nos pregunta si tenemos terrenos en nuestro haber. Tenemos que ingresar aquí el valor en dólares de nuestro terreno. Supongamos que nuestro negocio tiene un terreno que está evaluado en $50,000 ya como propiedad. Ingresamos aquí $50,000. Y si nos damos cuenta, en el total de activos fijos se operó de forma automatizada. Vemos que los edificios, supongamos que tenemos un edificio bajo nuestra haber y resulta que está valorado en $200,000. Ingresamos $200,000 y vemos que automáticamente lo sumó a nuestros activos fijos. Y así sucesivamente con remodelaciones, equipo, mobiliario, etcétera, etcétera. Importante es ver en esta columna que podemos ir ingresando a los años de depreciación a los cuales va a estar sometido cada uno de ellos. De hecho, nuestra legislación tiene limitantes o tiene directrices de cómo se deben depreciar ciertos activos. Por ejemplo, los vehículos se deprecian a 3 años, todo lo que es tecnología se deprecia a 3 años, bienes inmuebles se pueden depreciar hasta en 20 años. Entonces, por ejemplo, aquí en edificios yo puse 20 años. Esto lo que va a implicar es que en nuestra tabla de amortizaciones, cuando veamos nuestros balances generales y nuestro estado de resultados, la hoja de cálculo automáticamente nos va a realizar ese cálculo. Posterior a los activos fijos que tengamos, debemos ingresar nuestro capital operativo, es decir,
cuáles van a ser nuestros salarios previos a abrir, o sea, cuánto vamos a pagarle a la gente antes de que salgamos a operar, primas de seguro que hayan estado prepagadas, inventarios que nosotros tengamos antes de abrir o con cuál vamos a abrir, fees contables y legales, etcétera, etcétera. Si nos damos cuenta, aquí son inversiones que se constituyen previo al funcionamiento mensual de nuestro negocio. Una vez más, supongamos que arrancamos con eh, una cantidad de suministro. Resulta que tenemos una empresa que tiene eh, herramientas de limpieza, por ejemplo, en bodega, que nos van a servir como un suministro para poder operar. Y su valor es de $5,000. Lo ingresamos y vemos nuevamente que lo opera automáticamente. Y no solamente lo opera automáticamente, sino que suma los activos fijos totales más el capital operativo para determinarnos cuánto va a ser nuestra inversión inicial, que en este caso son $255,000. Una vez determinamos estos gastos, la herramienta nos ayuda a establecer cómo la vamos a financiar. ¿Sí? Y vemos de que aquí nosotros debemos de especificar cómo es la aportación de capital que vamos a realizar a nuestro negocio. Supongamos que nosotros vamos a operar con $255,000 y todo el dinero lo ponemos como accionistas. Ingresamos aquí los $250,000 y si nos damos cuenta, la hoja de cálculo automáticamente nos dictamina que el 100% del capital fue aportado por los accionistas y el total de fuentes de financiamiento es de $255,000. Ahora bien, supongamos que resulta que como accionistas solo aportamos $200,000 y que el restante lo financiamos mediante una deuda hipotecaria, es decir, 50,000 restantes, y esa deuda hipotecaria tiene una tasa anual del 12%. Ingresamos estos datos aquí, ingresamos el plazo, supongamos que es un préstamo a 20 años, que son 300 meses, y automáticamente nos calcula nuestro pago mensual. Una vez más, vemos de que operó automáticamente estos porcentajes, los totalizó al 100% y nos suma y nos cuadra lo que necesitamos como dinero que vemos en esta celda con las fuentes de financiamiento que estamos aplicando. Esto debe estar totalmente balanceado. Si su negocio ya está operando, es decir, no es un negocio nuevo, se le va a pedir que llene esta parte, en donde usted deberá ingresar, por ejemplo, eh, cuánto efectivo ya tiene usted en su haber. Tiene $100,000, por ejemplo. Pero esto básicamente va a ser calculado en función de lo que vamos a alimentar más adelante. Si se da cuenta, una vez más, los únicos datos que debemos ingresar son los que están en naranja oscuro y en naranja claro hacemos algunos ajustes. En la siguiente página vamos a ingresar nuestros datos de planilla general, es decir, salarios. Y vemos que, de nuevo, como es una plantilla estándar, está bastante generalizada. En este caso, como tipo de empleado, yo coloqué gerente general, empleados tiempo completo, empleados tiempo parcial, empleados por honorarios. Pero usted puede poner, por ejemplo, los puestos específicos y solo deberá ir ampliando la cantidad de filas que necesita. De nuevo, en este caso, aquí la página como le aparecerá a usted es que aparecerá esto a un valor vacío, naranja. Usted ingresará los datos. En este caso, supongamos que el gerente general es 1 y que su salario por hora promedio es de $50, por ejemplo. Si se da cuenta, automáticamente nos estima cuánto es el salario promedio mensual, nos estima la proyección de salarios para todo el año y nos va mostrando el desglose mensual. Supongamos que tenemos como empresa solo un empleado a tiempo completo y que su salario por hora es de $15. Lo ingresamos nuevamente y nos realiza el mismo cálculo. Nos totaliza nuestra planilla y nos muestra todo el desglose. Como podemos ver aquí abajo, para nuestra legislación, y ustedes perfectamente ya lo sabrán, tenemos toda una serie de incentivos adicionales que debemos calcular para el desembolso de salarios. Dentro de estos está el IX, IRTRA, INTECAP, aguinaldo, bono 14, indemnización, vacaciones y puede hacer que su organización tenga otros. Si se da cuenta, todo fue calculado de forma automatizada en función de lo que ingresamos aquí arriba. En la tercera hoja de cálculo
lo que tenemos es ahora la proyección de año a año. Y si se da cuenta, aquí tenemos ya el total del año 1 y nos pide que ingresemos una tasa de crecimiento del año 1 al año 2. Es decir, cuánto crecerá el salario del gerente general del año 1 al año 2, cuánto crecerá el salario de los empleados de tiempo completo del año 1 al año 2. Y aquí ingresamos esta tasa. Supongamos que crecen 2% y se da cuenta, los valores año con año cambiaron. Lo mismo sucederá del año 2 al año 3. Esto nos servirá para nuestra proyección anual. Luego es necesario hacer el sales forecast o el pronóstico de ventas, ¿sí? La proyección de ventas. Y para ello lo que se necesita es que llene este recuadro que se encuentra en esta parte. Es decir, supongamos que en su saber en su portafolio de productos usted tiene tours estándar, por ejemplo. La unidad es el tour o paquete. El precio por paquete promedio va a ser de $2,000, por ejemplo. Y su costo de producir cada unidad de paquetes variable resulta que va a ser de $500, por ejemplo. Nos damos cuenta que automáticamente nos calculó el margen bruto por unidad. Vemos que en nuestro caso, para este primer producto que iniciamos, nuestra línea de productos automáticamente se actualizó. Y lo que nos corresponde en este cuadro es ingresar cuántas unidades o cuántos paquetes vamos a vender en enero. Supongamos que vamos a vender 5. Nos damos cuenta que nos calculó automáticamente nuestras ventas, nuestro costo de venta y nuestro margen. Supongamos que en febrero vamos a vender otros 5, que en marzo vamos a vender 6, que en abril, esa época alta, vamos a vender 10 y así sucesivamente. Si nos damos cuenta, va calculando automáticamente el total anual y el desglose mensual. Supongamos que otro de nuestros productos es un guía personal. Unidad va a ser el guía, es decir, yo estoy vendiendo un guía. Y resulta que el precio por guía va a ser de $100 y que nuestro costo de venta de cada guía va a ser de $20. Entonces resulta que en enero nosotros vamos a vender 3 guías, vamos a vender aquí 5 guías y nos damos cuenta nuevamente que lo va operando automáticamente. Todo esto se va totalizando, si se dan cuenta, tanto en el eje horizontal hacia un total anual como a un total mensual. Vemos que en el tercer año lo que estamos haciendo nuevamente, en la tercera hoja, perdón, es el cambio año con año. Y como podemos ver, los datos que alimentamos en la hoja anterior ya se actualizaron en esta. Lo único que debemos ingresar en esta son estas tasas de crecimiento que se encuentran aquí arriba. Entonces vemos que si por ejemplo yo le ingreso aquí la tasa de crecimiento del año 1 al año 2 es del 5% y del año 2 al año 3 va a ser del 10%, perdón, vemos que nuestros datos para el año 2 y 3 cambian. Es decir, aquí aumentaron 5% y aquí aumentaron un 10% con respecto al año 2. Una vez más, vemos que tenemos una totalización y esto nos va a servir para alimentar nuestros estados de resultados. En esta página de inputs adicionales vamos a ingresar parámetros para la proyección de nuestros balances generales. Y básicamente consiste en que debemos ingresar parámetros de, por ejemplo, de cómo vamos a cómo es la política de cobranza de nuestra empresa, si son de 0 a 30 días, si son de 30 a 60 días, si son de 60 días o más. Y vamos a parametrizar una reserva de cuentas incobrables. Supongamos que como política o ventaja competitiva nosotros suponemos de que el 50% de nuestras ventas se van a cobrar a 60 días, entonces vamos a poner que el 50% va a ir a 60 días y el otro 50% va a ser de 0 a 30 días, es decir, técnicamente al contado. Y resulta que ese patrón lo vamos a repetir durante los 3 años. Es decir, nuestra política va a ser la mitad de nuestras ventas las vamos a cobrar en menos de 30 días y la otra mitad la vamos a cobrar entre 30 y 60 días. Una vez nosotros ingresamos estos parámetros, esto nos va a ayudar para poder
proyectar nuestro balance general de forma automática. Lo mismo aplicará para las cuentas por pagar, es decir, cuáles son las condiciones que vamos a tener con nuestros proveedores. Resulta que nuestros proveedores nos dan a nosotros 90 días de crédito, entonces todos nuestros créditos van a ser a más de 60 días, por ejemplo. Entonces lo ingresamos por acá. Es importante que estas filas deben igualar a 100, porque eso nos va a mostrar que está cuadrado. En esta hoja tenemos ingresado una herramienta que se llama línea de crédito, que en realidad no le recomiendo que lo utilice, pero ya es una herramienta técnica que para quienes sí tengan elementos como lo pueden ser descuento de documentos, que sean fondos revolventes, que tengan factoring, eso es lo que se considera línea de crédito, pero yo les sugiero que no lo utilice para no darle mayor complejidad a sus proyecciones por el momento. Posteriormente, en este cuadro que está aquí abajo, recuerden que aquí estamos ingresando inputs adicionales. Resulta que adicional a su edificio o a sus activos fijos que compró al inicio, usted planea comprar otros activos fijos o durante lo que transcurre de las tres proyecciones. Supongamos que en el año 2 usted quiere comprar otro edificio, lo ingresa aquí y resulta que el edificio cuesta $50,000. Lo ingresa aquí y en su balance general del año 2 le va a aparecer esta compra adicional. Esto de nuevo le repito que son inputs adicionales, es decir, compra de activos fijos adicionales que usted ya no, son activos fijos que usted no contempló en su starting point. Importante aquí es que usted debe ingresar cuál es la tasa impositiva anual. Para Guatemala, por default, este es un 25%. Sin embargo, si su empresa tiene una casa matriz en otro país, puede hacer de que su pago de impuestos sea mayor o sea menor. En el quinto año, en la quinta hoja, perdón, vamos a ingresar todo lo que se llama OPEX o gastos operativos. Y esto de nuevo es un desglose mensual. Esto es para el año 1. Y vemos que aquí vamos a ingresar gastos como lo pueden ser publicidad, gastos de vehículos, comisiones y fees. Si se dan cuenta, son todos los gastos en los que incurre nuestra empresa para operar. Entonces supongamos que usted va a tener una campaña de $1,000 mensuales para promocionar su negocio, que va a tener, que va a pagar comisiones por razón de $500. Adicionalmente que va a estar pagando un leasing de equipo de cómputo por $2,000 y que va a estar pagando viáticos de forma mensual por $1,000, por ejemplo. Entonces se da cuenta, lo operamos. Esto lo debemos hacer de forma mensual y nuevamente vamos teniendo una consolidación mensual y una consolidación anual. Solamente debe ingresar los que están en naranja oscuro. La siguiente hoja es, al igual que como lo vimos en la proyección de ventas, es una proyección de crecimiento de año con respecto a otro año. Entonces, lo único que debemos ingresar son estas tasas de crecimiento de cuánto van a crecer los gastos de publicidad del año 2020 con respecto al 2021 y cuánto va a crecer porcentualmente los gastos de publicidad del 2021 con respecto al 2022. Y así sucesivamente cada uno de los gastos que constituyen el OPEX. Una vez ingresamos esto, nos damos cuenta que nos va calculando automáticamente la hoja de cálculo nuestro cash flow, nuestro flujo de caja. Sin embargo, aquí nosotros podemos ingresar parámetros adicionales que no necesariamente son obligatorios, pero que puede hacer de que su negocio sí los necesite ingresar. Por ejemplo, inventario adicional que usted no haya considerado dentro de su costo de ventas. Por ejemplo, pago a accionistas. Resulta que sus accionistas tienen algún salario. Eso se considera en esta celda. Pero lo normal y lo recomendable por gobernanza es que esto no exista. O si lo existe, que esté especificado en su protocolo. Y pagos adelantados, que usted tenga algunas amortizaciones, algún crédito, que esto, pues, esto solo sería para negocios que ya estén operando y que estén realizando pagos adelantados. Y si hubiera algún pago de dividendos a accionistas que se tenga contemplado, también se ingresa aquí. Repito, estos no son obligatorios, incluso les recomendaría que no los ingrese, eh, pues lo único que hace es que desvirtúa un poco la operación normal de su negocio.
Esto, si se da cuenta, una vez más, está todo automáticamente calculado. Y como puede ver aquí, lo mismo pasa con los cash flows del año 2 y 3 que están completamente automatizados. En la siguiente hoja vemos que tenemos nuestro income statement o nuestro estado de resultados del año 1 y como puede observar, no tiene que ingresar un solo dato, todo está calculado de forma automática. Lo mismo con el income statement del año, aquí vemos la consolidación de los 3 años, 2020, 2021, 2022, y vemos que no hay que ingresar ni un solo dato, todo está calculado de forma automática y lo mismo con los balances generales anuales, todo está automático. Así es como funciona la hoja de cálculo de los balances de los estados financieros que te estoy facilitando. Como puede ver es muy intuitivo, muy fácil de utilizar y básicamente se debe de reducir únicamente a ingresar los inputs que le está pidiendo la misma. Cualquier duda me puede preguntar con mucho gusto.